La comisión permanente está muy activa, ¿no? Ha tenido, distintos eventos. En las últimas horas también concurrió el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. También estuvieron las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OCE conversando de diversos temas. Y es interesante también charlar sobre lo que ha pasado y lo que se viene para este año 2026 en materia legislativa. Y ya nos acompaña aquí en el estudio la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra. ¿Cómo anda, Julieta? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Wilmar, por la invitación, un placer. Bueno, movido este enero, ¿no? Lo hablábamos un poco antes de salir al aire. En principio siempre decíamos, que la comisión permanente es como una especie de guardia legislativa, pero ha tenido mucha actividad. De hecho, ayer estuviste presente en la comparecencia del ministro Fratti. ¿Cómo estás viendo todo este arranque de año? Por supuesto que al ser mi primer periodo legislativo, no tenía ni idea de la dinámica de la comisión permanente en cuanto al ritmo. Sí, he hablado con legisladores que ya tienen varios periodos encima y me han manifestado que esta actividad no es común, es extraordinario. Comparecencias de ministros 2 veces por semana y demás. Y no quiero que se tome como una queja ni mucho menos, porque con mucho gusto han sido las últimas instancias, salvo la de ayer, la de Fratti, que a mi juicio fue innecesario, pero después igual cualquier cosa profundizamos en eso. Pero ha tenido un ritmo interesante. Hay como una seguidilla de llamados a ministerios, algunos que creo que son muy productivas y necesarias, como la de Ambiente junto con OCE, otras que me parece no tienen sentido, como la de Fratti o como la interpelación que se hará a Lubetkin, pero en eso estamos, está variadito. Ahora entramos en algunas de estas que mencionaste, pero vos, ¿qué crees que hay detrás por parte de la oposición también de intentar, conseguir información? En el caso del proyecto Casupá, de esto que pasó con Fratti, ¿qué identificás allí desde la oposición? Y creo que los objetivos han sido diferentes. Lo de la comparecencia del Ministerio de Ambiente junto con OCE por parte del diputado Juan Martín Rodríguez, yo se lo dije al diputado Rodríguez en persona, para mí fue muy buena y fue necesaria. Y era importante que los cambios vayan y se fundamentaran en el Parlamento de la República, para todos, no solamente para la oposición. Y además hizo que nosotros respaldáramos con más firmeza las decisiones que está tomando OCE. La de Fratti ayer, para resumir y solo el titular, cualquier cosa después profundizamos para la gente que está escuchando, es porque el senador Da Silva escuchó el rumor de que se van a cesar directores departamentales, que no está confirmado ni hay algo formalizado ni nada, pero como a él le llegó con la gente que él conoce del campo ese ruido, por las dudas citamos antes de que los hechos sucedan. Entonces, capaz después que se consume el hecho y si hay algo que el senador Da Silva le genera algún malestar personal o lo que sea y quiere convocarlo, está todo bien, pero fue apresurado a mi juicio y habiendo tantas cosas importantes en el país, me parece que hizo una de más. Uh-huh. ¿Pensás que fue una de más? Porque en realidad lo que dice Da Silva habla y apunta que esto obedece a cuestiones políticas, ¿no? Que está politizado esta decisión de cambiar estos directores. Estamos hablando de los departamentos de San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado. Ayer Fratti dio la respuesta ante esta situación. Sé que hay distintos mecanismos para designar también a los directores departamentales, que en cierta medida son como referentes y las voces del ministerio en todo el territorio. Lo que entiende Da Silva que es una cuestión política de esto. ¿Cómo lo tomás precisamente esa crítica? Ahí me pasan varias cosas con eso. Primero, que voy a reafirmar lo que tú decías. Los directores departamentales del Ministerio de Ganadería representan al ministerio en cada departamento. Es decir, cuando el ministro no está presente en algo, el que da la cara por el ministerio es el director departamental. Entonces, por supuesto que las medidas que tome tienen que estar alineadas con las prioridades del ministerio. Eso ni que hablar. Además, según la ley que mandata designar, que es la 19.355 en el artículo 297, deja claro de que el mecanismo en que se designa puede ser variado. Puede ser por concurso, puede ser por llamado de interés o puede ser por designación directa. Y que cuando finaliza un periodo de gobierno, esos contratos caen, porque es para cada periodo. O sea, no son funcionarios públicos, eso me parece importante dejarlo claro. Nosotros en Uruguay, que tenemos una postura bastante republicana, que yo sé que a veces rinden mucho las chicanas, pero en general hay una transición ordenada y no es algo de barrer y empezar de nuevo, lo que resulta es que la mayoría de los directores departamentales, como además tienen un trabajo generado en cada departamento, continúan
estando en su cargo porque así lo decide el ministro, porque los contratos cayeron. De hecho, hay un director departamental de Florida que es públicamente del Partido Colorado y va a continuar, en Salto del Partido Nacional y va a continuar, y está la situación de 6 directores departamentales donde se le avisó con anticipación para que no pase un día a otro, miren que puede ser que pongamos otras personas en su lugar. Puede ser que pongamos, no es algo, mañana agarran las cosas y se van, porque tienen que ser de confianza del ministerio. Y ahí es lo que yo considero que fue apresurado por parte del senador de Silva, que dice que ya están cesados, que ya hay una lista, que él sabe los que van a ir, siempre con las características además con las que estamos acostumbrados. Él en un momento decía, no, porque esta muchacha de tal departamento, que es bárbara, no sé, ¿no? Capaz es algo subjetivo. Entonces a mí me dio la sensación de que él estaba defendiendo gente que era de su simpatía. Y creo que el ministro Frati y todo el equipo necesita eso, la representación del ministerio en cada departamento y además no se ha tomado ninguna definición. Lo que plantea Da Silva, que no es la primera vez que tiene un cruce con el ministro Frati, ¿no? Él presenta como una especie de sospecha que en esto de los cambios, las sustituciones y los reemplazos de los directores departamentales, bueno, la cuestión política de que podrían llegar personas cercanas al ministro Frati, amigos, de hecho habla de los gauchos progres, ¿no? Que podían llegar a ocupar esos lugares. ¿Cómo tomas todo esto? Es parte del show que le gusta al senador Da Silva y que él sabe que en cierto público le rinde el histrionismo así y los motes y los apodos que él pone y esas cosas. Ya te digo, en Florida va a continuar alguien que es del Partido Colorado, en Salto del Partido Nacional. También ayer explicaba Frati que a Matos, el exministro, se lo había tenido en cuenta para un cargo internacional, que al final no resultó, pero no era por una cuestión de Uruguay, sino porque era un cargo internacional que al final no se pudo concretar. Que Uriarte fue fundamental para que en el presupuesto ingresara la declaración de interés del campo natural. Creo que hay muchos antecedentes de que acá no se prioriza al frente amplista, al militante, sino a quien se considera que tiene capacidad para estar donde está. Nosotros tenemos por lo menos 2 departamentos que son Rivera y Cerro Largo, que hace 3 años no tienen directores departamentales. No hubo una prioridad al campo como el senador Da Silva se atribuye de forma permanente. Creo que hay que dejar un poquito trabajar y en todo caso, si no estaba de acuerdo con las definiciones que se pueden tomar a futuro, que no se han tomado, y podría haber hecho la comparecencia después, que haya un hecho consumado, no antes. Entonces estamos como en eso de, bueno, por las dudas, ya vamos a sala. Creo que hay cosas más importantes. Bueno, hablábamos de lo movido que fue esta semana. También se dio la comparecencia, ¿no? El ministro Ortuño, el ministro de Ambiente, junto a las autoridades de OCE, para, bueno, hablar sobre el proyecto Casupá. También allí se anunciaron otros proyectos. Viste que siempre, Julieta, siempre, a veces conversamos mucho del valor que tienen estas instancias, ¿no? A veces nos pasó el año pasado que alguna interpelación se fue de tema y terminamos hablando de cuestiones que no tenían que ver precisamente con la interpelación. El otro día seguí esta instancia y a mí me dio la sensación que fue muy rica. No solo por las preguntas de Juan Martín Rodríguez, el diputado del Partido Nacional, que me parecieron muy precisas, sino también por las cosas que se respondieron. Creo que fue una instancia en la que arrojaron y se arrojó muchos insumos interesantes para poder seguir el debate político. ¿Qué te dejó a vos todo esto? Mirá, yo lo conversaba también con otros legisladores. Para mí fue de las instancias más productivas que he tenido desde el inicio de la legislatura. Y creo que habla un poco de... el fundamento es en parte el talante, el respeto, la seriedad, porque uno piensa o uno tiende a tener el prejuicio de que cuando se hace un llamado a sala o una interpelación ya a priori hay una connotación negativa o que cada uno lo único que va a hacer es reafirmar que tiene razón, sea a favor o en contra de la gestión. Y creo que hubo una honestidad por parte del diputado Juan Martín Rodríguez, al que felicité, por supuesto, por la intervención y por la convocatoria que hizo, también con las autoridades del Ministerio de Ambiente de OCE, de que sea la franqueza de transparentar lo que estaba pasando. Y ahí nosotros tuvimos una interpelación larguísima de 20 y pico de horas en agosto al Ministerio de Ambiente, donde explicaron las medidas que iban a tomar, y ahora fue una actualización del paquete de obras y de las decisiones que se estaban tomando, que era necesario que queden claras, más allá de la conferencia de prensa y demás. Entonces, de verdad, creo que fue una instancia como me gustaría que no sean la excepción. Bueno, allí se hablaron de distintas cosas, de los proyectos, se anunció la 7ª línea de bombeo, por ejemplo.
Se hablaron de costos, ¿no? Que si no me equivoco alcanza los 513 millones de dólares, todo el proyecto, todas las obras, y de los plazos, ¿no? El tema de los plazos es un tema importantísimo, saber cuándo nosotros vamos a poder contar con estas obras, porque estamos hablando de un tema súper delicado, el recurso del agua potable. ¿Qué te dejó a vos toda esta instancia? ¿Cómo ves que el hecho de que el gobierno haya cancelado el proyecto Neptuno, que era uno de los proyectos prioridad de la administración anterior de la calle Pou, y se inclinara, entre otras cosas, por la represa de Casupá? ¿Qué mirada tenés sobre todo esto? Ahí tengo dos miradas o dos cosas que confluyen. Una es más coyuntural, más de cortoplacismo, que es la necesidad de que en el corto plazo, con urgencia, tengamos obras que garanticen que la gente va a tener agua potable y que no nos va a volver a pasar lo que pasó hace 2-3 años, que la gente del área metropolitana tomaba agua con sal, y eso requiere una urgencia, que hay consenso en esa necesidad. Y por otro lado, creo que también hubo una discusión un poco más profunda sobre el acceso al agua como un derecho humano. Y las dos cosas confluyeron muy bien y creo que eso fue sano porque le dio cierta profundidad al debate. Nosotros, en campaña electoral, desde un principio dijimos que queríamos apostar a la represa de Casupá, que es algo de lo que se viene hablando desde antes de la fundación del Frente Amplio. Desde 1970 hay estudios que dan cuenta de la necesidad de la represa de Casupá. Lo dijimos en campaña electoral, no fue un revanchismo de esto lo estamos escondiendo y es una decisión que vamos a tomar a escondidas, sino que quedó claro, estaba en el programa del Frente Amplio y se decía públicamente. Lo que nos pasó con Neptuno, además de la cantidad de informes ambientales que daban contra a Neptuno en Arasatí, las voces en contra de los productores, las voces en contra de los candidatos a la Intendencia de San José. De 6 candidatos, 5 se posicionaban en contra. Y además que era carísimo, después se comprobó que era excesivo con lo que se podía generar por el mismo importe. También se firmó a fines de enero, ya en una etapa de transición cuando el gobierno saliente sabía que nosotros estábamos en contra de eso y se solicitó que no se firmara porque era algo que nos comprometía como país y que nos parecía que correspondía o hacer parte a la nueva a las nuevas autoridades de ese contrato, o nos haces parte de la conversación o no lo firmes y nosotros arreglamos. Entonces creo que fue una mala decisión. Y lo que se hizo, por el contrario al revanchismo, decir bajamos todo y cancelamos, es tomar 90 días, renegociar, no suspender, porque también estuvo sobre la mesa de ustedes suspenden y nos vamos a comer multas millonarias como país. No, se renegoció el contrato y se llegó a esto que nosotros consideramos que es mejor, que Casupá en sí mismo es mucho más barato en términos económicos, son 213 millones de dólares solo Casupá, después lo que se incrementa son por el resto de las obras, comparado con Neptuno, que eran casi 300, solo Neptuno en Arasatí. Y después se logra esto, un paquete de obras mucho más robusto y mucho más sólido, que son las obras en Solichico, las obras en Aguas Corrientes. Ahora se anunció la 7ª línea de bombeo, que para la gente, para explicarlo más en llano, es lo que hace que el agua de calidad llegue además a una potencia razonable. Hay barrios de Montevideo que se bañan con un hilito de agua porque las líneas de bombeo no dan más abasto. Y esto lo que hace, para hablarlo más en llano, es que la gente le llegue como corresponde el agua potable, sobre todo en barrios que en las fiestas hubieron barrios que tuvieron cortes de agua, esos por supuesto estamos al tanto. Entonces toda la parte de Toledo, una parte de Suárez, también una parte, estoy pensando de memoria, las partes que abarcaría la 7ª línea de bombeo, algo de Villa García también, permitiría robustecer el servicio. Reciente mencionado otro tema delicado que tiene que ver con los costos, ¿no? Por allí también algunas voces desde la oposición señalan que no quieren o muestran su preocupación en que esto se convierta en un nuevo Antel Arena, según dice la oposición. ¿Cómo tomás eso? Sí, eso creo que son chisporroteces de la oposición, la comparación, pero por supuesto que el cuidado de los recursos económicos hay que tenerlo. Esto me parece que no solamente la oposición debe ser celosa de los recursos económicos y de que no se gaste de más, sino también nosotros desde el oficialismo. Yo como legisladora oficialista también voy a estar pendiente de que los recursos, porque esto a mí me gusta aclararlo, gasto no necesariamente es una mala palabra, es cierto, creo que hay cosas en las que es necesaria poner más plata, más cuando hablamos de infraestructura y del acceso al agua potable, es que tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno y que este gobierno lo ha tomado como una política que trascienda, porque estamos hablando del abastecimiento hasta el 2045, que trascienda a los partidos y trascienda a los periodos de gobierno. Y ahí, en esas cosas, eso no necesariamente es algo malo invertir, pero tiene que ser acompañado con una eficiencia en el gasto.
porque si esto... que consideramos que es una inversión, no termina resultando en algo tangible para la gente y no mejora la calidad del servicio y no dejan de tener cortes de agua, nos estaríamos mintiendo entre nosotros. Entonces, por supuesto que hay que ser celosos de los recursos económicos, no ir incrementando el gasto, pero sobre todo en la eficacia de ese gasto. Ya que estamos hablando de gasto, de inversión y de recursos públicos, ¿no? La oposición critica hoy al gobierno porque dice que, bueno, en campaña había manifestado que no iba a aumentar impuestos, que no iba a agregar nuevos impuestos. Incluso ahora está hablando de tarifazo por el tema del aumento de las tarifas. ¿Qué respondes ante todas estas críticas? Mira, para mí lo más simple sería el país que nos dejaron. Creo que sería como una respuesta real, porque el déficit fiscal que se proyectaba era de 2.8% y terminó siendo de un 4.1%, y no lo digo como militante frente amplista, lo decía Javier de Aedo incluso a principio del periodo, o sea, dirigentes históricos de la oposición lo manifestaban. Eso es una situación real. Créditos pedidos en OCE, ya que estamos un poco en el tema, en febrero de 2025, en plena transición, se pidieron al MEF 55 millones de dólares para pagar salarios y proveedores a días y monedas de que asumiéramos nosotros. O sea, hubo algunas jugadas que no son ilegales, por supuesto, se lo quiero dejar claro, pero que son, bueno, si en plena transición, en pleno febrero, estás pidiendo préstamos millonarios para pagar sueldos de empresas públicas, estamos en un problema. Eso por un lado. Después, nosotros también tuvimos un presupuesto donde el Ministerio de Economía y Finanzas fue bastante creativo a la hora de generar opciones para recaudar. Estoy hablando, por ejemplo, de la tributación de las multinacionales, que en este momento facturan el impuesto mínimo global en su casa matriz, lo empiezan a tributar en Uruguay, a lo que ya tributan, que lo hagan acá. Además son empresas que facturan 750 millones de euros anuales. Y después, respecto al falso mito que se creó por el tarifazo, es cierto que la tarifa de OCE es la única que queda bastante por encima de la inflación, en un momento que tenemos una inflación además bastante baja. También es cierto que para el 89% de las familias, de los hogares, se le va a aumentar 70 pesos, en caso 69 pesos, en caso de que sean de Montevideo principalmente, que es la intendencia que se encarga del saneamiento, y en el interior 123 pesos. Para nosotros, en esto que decía hoy, de un contexto donde estamos en una inversión histórica en OCE y donde el objetivo es proveer de un buen servicio de calidad en el agua, en el abastecimiento, no nos parece una locura, además contemplando la situación deficitaria en la que se encontraba OCE. Bueno, justamente no, hablando de OCE, esto ya viene desde hace mucho tiempo. De hecho, también los propios trabajadores vienen denunciando la situación muy delicada que tiene la empresa pública, no solo financiera, sino bueno, en cuanto a recursos humanos también. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cuál debería ser el rol de las empresas públicas, por ejemplo, en este gobierno del Frente Amplio? Eso creo que fue parte de la discusión profunda que te digo que me da gusto que tengamos, porque a veces estamos muy en la cortita y no discutimos en profundidad eso. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de una empresa pública? Y fue algo que estuvo en el debate. ¿Una empresa pública tiene que recaudar? No importa que da pérdida, sí importa, depende del servicio. Y eso es algo que además creo que es un equilibrio. Pero por supuesto que hay que fortalecer las OCE, lo decía Ferreri, lo decía el oficialismo y lo decía también la oposición. Ha sido la cenicienta de las empresas públicas y es la que se encarga del acceso al agua potable, nada más ni nada menos. Uruguay fue el primer país en el mundo en declarar el acceso al agua potable como un derecho humano. Y teníamos una situación de OCE que no es un problema únicamente del último periodo, porque acá no estoy machacando culpas a unos y otros, sino que es un problema deficitario estructural. Y que nuestra empresa que se encarga del agua potable sea la cenicienta y sea la última en el tarro, creo que tenemos un problema como país que se trasciende de partidos políticos, así que ahí también hago mea culpa de lo que ha sido. Entonces, poder valorizar que tenga un refuerzo presupuestal muy importante, que esté acompasado con un plan de inversión estratégica, habla más allá de la situación puntual, coyuntural de OCE en este momento, de darle otro dote de valor a nuestras empresas públicas que se necesita. Estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hablábamos de este enero intenso. Fue un año intenso, el anterior, no hace un año todavía, desde que asumió este gobierno de Yamandu Orsi. ¿Qué expectativa tenés, por ejemplo, a nivel legislativo en este 2026? Bueno, varias. Es algo que ha sido un pensamiento recurrente en este verano.
a ver qué expectativas tengo para este año. Le dedicaste parte de las vacaciones, aunque tuviste poco en realidad, claro. Mis vacaciones principalmente en Fraeventos, en las fiestas, bajo la ola de calor, donde no puedes hacer nada desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde porque corres riesgo de salud por el sol. Pero después de las 7 tienen una rambla muy linda para disfrutar. ¿La conoces? No. ¿Te gusta el Fragmento? No la conozco. Tengo pendiente de ir, ¿vos sabés? Sí, estás en mi lista negra por no conocer Fragmento. Yo sé que ya lo sabía que... Sí, estoy en la lista negra porque no conozco Fragmento. Voy a ir porque sé que es una rambla hermosa, una ciudad hermosa. Por favor, a la gente del turismo interno, no solamente para el este, conozcan el litoral, las cañas. Bueno, pero Las Cañas está hermoso ahora también. Las Cañas está espectacular. Tenemos una intendencia frente amplista que le está metiendo de vuelta que Las Cañas se luzca. Gracias al intendente Guillermo Lebrato, ya le mando un beso y también le doy para adelante. Espectacular lo que está haciendo con Las Cañas, con el frigorífico Anglo, con la Rambla. Es hermoso Fraiventos. Hay opciones súper baratas para alojarse, súper baratas para alojarse, accesibles, y tiene una gastronomía. Ojo con la gastronomía de Fraiventos, porque estuve ahora cuando fui para las fiestas, me encontré muchos lugares nuevos con unas propuestas gastronómicas espectaculares, cervecerías para comer asado, de todo. Así que la gente vayan a Fraiventos. Bueno, Julieta también es directora de turismo de este. No, bueno, es una ciudad hermosa, sí. Y en esta época con Las Cañas también, con mucha presencia de argentinos además, ¿no? No sé si están volviendo. En su momento no estaban llegando mucho, ¿no? Sí, nosotros teníamos un problema que en el puente San Martín, por el que se ingresa al país ahí por Fraiventos, la gente era un lugar de paso, no entraba a la ciudad, no entran, recién ahora un poquito. Se necesita que ya lo trasladé y espero que lo pongan en breves porque todavía no se ha hecho. De atrevida, mi sugerencia es poner un cartel gigante que diga: pasen a conocer Fraiventos, entren a Las Cañas, pero gigante, porque la gente entraba a Uruguay y seguía para otro lado, para las termas, para Paysandú, para Salto, o más para el este o para Colonia. Y ahora igual hubo bastante más movida. La temporada pasada, ya las últimas temporadas en Las Cañas, no hubo nada, y ahora de vuelta vuelven a haber recitales, cosas gratis, para ferias de emprendimientos y demás. Entonces hay otra movida interesante que la verdad que vale la pena. Bueno, y están los mejores atardeceres del país por lejos. Ajá. Los mejores atardeceres. Bueno, muy bien, hay que ir a descubrirlo entonces. Sí. Bueno, en Fraiventos y con calor, con ola de calor, estuviste pensando en las expectativas legislativas de este año. Me he olvidado cuál era la pregunta. ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿Por dónde pones el foco? Bueno, primero que espero tener una rendición de cuentas donde plasme resultados del primer año de gobierno. Y eso es fundamental. Porque así como hablábamos de los recursos económicos, en el mismo sentido, este gobierno en el presupuesto apostó muchísimo a paliar la situación de la pobreza infantil, que no tiene que ser un cliché del que a todos hablan y nadie hace nada tangible. Se apostó muchísimo a eso, con la multiplicación que se está iniciando de las becas en la educación media, con el bono escolar, con el Crece desde el pie para que ningún niño nazca en situaciones de insalubridad y demás. Yo lo que espero es una rendición de cuentas que hay año a año, donde además se adecúa el presupuesto también para la gente que esté escuchando. Se pueden hacer como ajustes en lo que uno cree que no está yendo del todo bien o lo que sea, que haya resultados tangibles de un gobierno que inició y empezó a tener resultados concretos. Eso es algo fundamental porque además lo discutimos en el Parlamento y en todo caso adecuamos también en el Parlamento si hay que poner más recursos en algún lado, sacar de otro y demás. Eso es fundamental. Porque además va a hacerlo tangible para la gente. Y después, a lo que estoy empezando recién, empezando no porque ya se presentó, pero estoy empezando este año a ver cómo lo trabajamos con mucha fuerza en el corto plazo, que es el proyecto de deudores. Es un proyecto que ya hace muchos años muchos partidos los vienen presentando. Se ha asociado un poco con Cabildo Abierto porque hicieron la juntada de firmas en la otra campaña, pero implicaba reformar la Constitución, entonces era más complicado. Y ahora, entre tantos proyectos que se han presentado por todos los partidos, nosotros como Frente Amplio intentamos hacer como una síntesis de esos. Y voy a estar trabajando muy fuerte en ese proyecto, con toda la bancada del Frente Amplio, por supuesto, pero con intenciones de abrir la cancha y que también hayan otros partidos por dentro. Es un tema muy delicado el de las deudas, ¿no? Que es compromete a muchísimas personas aquí en el Uruguay, muchas de ellas en una situación delicada, que están casi que a los gritos pidiendo alguna solución para ese tema, ¿no? Es un tema súper sensible y que no se puede tratar de una forma tan simple, porque nosotros tenemos más de 1 millón de personas que están en el clearing. Yo no estoy diciendo nada nuevo, solamente me importa dejarlo claro para que la gente sepa que está lo que tenemos, algunas personas, algunos legisladores tenemos súper sobre la mesa.
La gente sabe que cuando saca un préstamo para pagar, primero la bicicleta de sacar un préstamo para pagar otro préstamo, pero que si vos sacás 20.000 pesos porque tuviste una urgencia o porque te quisiste comprar o lo que sea y te atrasás un par de meses, ya terminás pagando 100.000 pesos igual. O sea, eso la gente lo tiene claro. Y además, la práctica abusiva de muchas casas de crédito que llaman a cualquier hora amenazando, muchas veces con mentiras. Nosotros recibimos testimonio de gente que recibían folletos que simulaban ser documentos judiciales amenazándolos. Entonces es una situación súper compleja. Lo que nosotros pretendemos es que haya penas más duras para esas prácticas abusivas, porque nosotros tenemos penada la usura, pero el control deja bastante que desear. Uh-huh. También hay una cuestión ahí de unidad de defensa del consumidor, que no tiene recursos, eso por un lado. Y después que se bajen las tasas de interés, que haya un límite para las tasas de interés un poco más bajo del que hay actualmente. Ahí el problema que nosotros tenemos, porque a eso voy con que no es tan simple como listo, bajamos las tasas de interés, esperamos esto y punto. Es que nosotros al hacer eso, las casas de crédito van a requerir, van a solicitar más requisitos a la hora de otorgar un préstamo. Porque también necesitan la certeza de que la otra persona va a pagar. Por eso las tasas son altísimas, porque cuando una persona no tiene trabajo formal y demás, cuando más requisitos das vos o cuantos más certeza das vos de que vas a pagar, los intereses son menos. Y ahí el miedo que tenemos y lo que tenemos que trabajar bien y pensarlo bien es que esto no termine proliferando los préstamos en el mercado negro, los préstamos ilegales, los cuentagotas, como se dice, de perder claro, el control por pedir más requisitos para que las tasas de intereses sean más bajas, legislando sobre que las tasas de intereses sean más bajas, estemos potenciando un mercado ilegal que quede por fuera completamente de nuestro control, donde la gente pueda acceder a dinero sin requisitos, pero que no solo las tasas sean altísimas, sino que esté vinculado con otro tipo de negocios. Uh-huh. Entonces es delicado, no es como tan simple como bajamos los intereses y listo, si después por otro lado estamos potenciando otra cosa que puede ser peor. En eso estamos, pero es importante trabajarlo. ¿Y sos optimista en que se pueda llegar a un acuerdo? Charlando con legisladores de otros partidos también. Esto que vos decías es real. Yo conozco legisladores, vos también, los oyentes lo mismo, de otros partidos que querían desde hace tiempo legislar en este punto. El gobierno, ya lo sabemos, no tiene mayoría en diputados. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Te imaginás poder construir alguna alianza para legislar sobre esto? Yo he hablado con legisladores de todos los partidos, con el que me queda duda si hablé, creo que no, es con Identidad Soberana, por eso no quiero decir que hablé con todos, creo que es con el único que no hablé sobre este tema, sí sobre otras leyes, porque tengo trato con Salle, por supuesto es un colega, y creo que hay intenciones de conseguir un acuerdo. Tenemos diferencias, por supuesto, en esto de hasta cuánto bajamos los intereses, en esto que hacemos, nos metemos con la condena más firme a las prácticas abusivas, la postura de cabildos, también tenemos que involucrar a quienes tengan deudas con el Estado. Por otro lado, hay algunos que creen que solamente las casas de crédito, pero hay puntos en común. Entonces no puede ser que siempre, solo por las diferencias, esto siga estando trancado. Entonces, con los legisladores de diferentes partidos con los que he hablado, hay intenciones de poder por lo menos llegar a un punto en común de coincidencias y después en todo caso profundizaremos o no y bueno, vamos a ver si lo podemos trabajar en la Comisión de Hacienda este año. Uh-huh. Hay algunos temas importantes, ¿no?, en la agenda del país, no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo. De hecho, el Frente Amplio, el gobierno puso el foco en el tema de la primera infancia, de la pobreza infantil, de la seguridad. ¿Sos optimista en que se puedan encontrar cambios importantes en este periodo? Y lamentablemente yo soy una optimista empedernida. Lamentablemente. Porque a veces me doy contra una pared. Creo que eso hace un poco a mi condición de militante, de creer que un mundo mejor es posible. Y a veces intento ser mucho más pesimista o realista, pero también, ¿qué me queda si no pienso que las cosas pueden ser mejor? No tendría sentido estar en lo que hago si no pienso que las cosas pueden ser mejor. Y a veces lo que me da bronca es que siento que con muy pequeñas cosas es muy fácil que algunas cosas estén mejor. Capaz no en términos macro. No sé, por ejemplo, es difícil hablar de que vamos a ir súper contra el narcotráfico cuando está avanzando a nivel
mundial, a nivel regional. Lo mataron a Carlos Negro a principio del periodo cuando dio por perdida la guerra contra el narcotráfico. No sé si fueron acertadas o no sus declaraciones, pero entendí el sentido de que nosotros como una isla en algo que es a nivel mundial es muy difícil ir. Pero por otro lado, capaz podés cambiar cosas significativas para nuestro país. Nosotros cuando hablamos del narcotráfico a nivel macro, capaz es muy complicado. Pero cuando hablamos de iluminar el 100% de las canchas de babyfútbol de nuestro país y que la gurizada de los barrios tenga mucho más tiempo para estar ahí y no estar en otro lado y pueda estar hasta altas horas de la noche en una cancha de fútbol y no en una esquina a oscuridad, capaz estás cambiando algo que tiene que ver con el narcotráfico. Y capaz la gente dirá que mis expectativas son muy cortas, pero no sé. Entonces creo que hay cosas significativas que sí se pueden cambiar en este periodo, con las expectativas justas, por supuesto, en un escenario mundial de incertidumbre, donde vemos potencias que se pelean por países como si nada y parece que no pasa nada, pero lamentablemente optimista. Bueno, Julieta, en el final te digo que hay oyentes que están escuchando desde Fray Bentos también. ¿En serio? A ver qué dicen. Y nada, que me están amenazando, presionando para que vaya a conocer excelente. La ciudad, así que voy a ir, para que me saques también de la lista negra, ¿no? Ok, les mando un beso a toda la gente de Fray Bentos, como siempre. Diputada Julieta Sierra, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias, a las órdenes.